Arquitecta del Año por la Architectural Review 2017. A lo largo de su trayectoria han recibido importantes reconocimientos, entre los que destacan múltiples medallas de oro y plata en bienales de arquitectura mexicana y otras internacionales, como la Iberoamericana y Panamericana. Demos la bienvenida a Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo. Buenas. Antes que nada, hola. Pues nada, primero agradecer la invitación a Mestrópoli, a Miquel, a Andrea, a todo el equipo y con el gusto de compartir con ustedes nuestras reflexiones, pensamiento a lo largo de varios años. Nosotros nos gusta mucho en nuestras pláticas tratar muchos proyectos al mismo tiempo para hablar no tanto de ellos, sino de esta idea de que ahí tenemos procesos de pensamiento, de reflexión, desde cómo lo pensamos, lo trabajamos, lo dibujamos, hasta después, por supuesto, cómo se construye las diferentes obras y después tratar de entender cómo se habitan y desde ahí seguir trabajando. A ver si no quiere jalar este. No sé. ¿Ya? A ver, exacto. Bueno, vamos a tratar, por lo tanto, de ciertos temas y aprovecharemos ciertos edificios para hablar de ello. Un tema fundamental en nuestro trabajo es la obra pública. Arquitectos que no trabajan en la obra pública y que tratemos de construir nuestras ciudades, nuestro país de esa manera, pues no estamos poniendo nuestro granito de arena. Edificios que tienen que tener un costo, tenemos que analizar y entender cómo se construyen, las capacidades que hay en la mano de obra, para bien y para mal. Por un lado, hoy día, lo que construimos en México en piedra, en tierra, incluso en concreto, tiene un costo imposible en otros países del mundo. Tenemos que aprovechar esas oportunidades, pero también, por supuesto, entender que a veces, como en este edificio de edificios públicos, la piel, que tiene a veces más mezcla que piedra, porque así es como lo van a hacer, hay que aceptarlo, hay que entenderlo y desde ahí tratar de entender el carácter de cada edificio. Y por otro lado, la complejidad constructiva, donde materiales tradicionales como la piedra y después sistemas constructivos contemporáneos puedan hablar de una gravedad y una ligereza en la medida de lo posible. O edificios como este mercado en San Pablo Xtotepec, donde una serie de reglas de juego, donde una serie de techumbres que pueden recordar los tianguis que van subiendo, bajando a 3 metros, nos permiten tener ventilación, iluminación y una vibración en los techos que dialogan con cómo se vive el interior, pero también cómo una arquitectura contemporánea puede tener que ver con el contexto de autoconstrucción, mismo tema que trataremos más tarde. Edificios como el de Invidentes, que además de tener el reto de trabajar con los sentidos, te da la oportunidad de trabajar con pocos materiales, piedra, tepetate, concreto, y otra vez entender cómo podemos llevar esos materiales a otro nivel. Por ejemplo, tener el tepetate a 14 metros es un híbrido donde construimos por medio de columnas de concreto internas, porque el tepetate en general se trabaja en 1 o 2 pisos y aquí estamos intentando llevarlo a otro lugar. O la Escuela de Artes, que también es la oportunidad de trabajar con tierra compactada y desde ese lugar, como por un lado, de construir el sistema e intentar desde ahí también ver cómo logramos la carga del mismo, pero también el material que tiene una memoria en sí misma y que provoca y construye una serie de experiencias en el pasar entre los propios volúmenes. En pocas palabras, cómo con la obra pública podemos lograr, con los materiales que tenemos, con la mano de obra que tenemos, pero con una relectura contemporánea, lugares más dignos para la gente. Hola.
Siguiendo con esto, el tema de las estrategias topográficas era algo que nos interesaba recalcar y utilizamos cualquier pretexto para trabajar con el paisaje. Todos nuestros escenarios arquitectónicos siempre son una mezcla constante entre qué manipulamos de la topografía, qué estrategia utilizamos para llevar la tierra de un lugar a otro y hacer una transformación arquitectónica. En Ensenada llevamos 10 años trabajando y durante todo este tiempo nos ha costado entender un escenario maravilloso, con un terreno ya intervenido por viñedos, y nuestro ejercicio en un principio era dónde empezamos, dónde y cómo empezamos a intervenir con una vinícola de 200 metros cuadrados, 700 hectáreas. Entonces, a través de ese ejercicio entendimos que había en el corazón del rancho una retícula perfecta orientada norte-sur, que tenía una construcción de olivos a cada 5 metros. Y ese fue el pretexto para empezar a construir una trama de elementos que poco a poco se van conectando a través del paisaje. Comenzamos con este casco, aquí ven los olivos, hicimos una y otra prueba para entender dónde sembrar esta estructura en medio de ella. Y ahí fue donde entendimos que los edificios tenían que deconstruirse otra vez, volverse parte del paisaje, diluirse. Y en esa oportunidad aparecían programas nuevos, ejercicios interesantes donde no alcanzamos a entender dónde empieza la arquitectura y dónde ésta se vuelve parte de la topografía. El edificio ha sufrido muchas transformaciones, pero el principio inicial era una estructura compacta en varios niveles y siempre la conexión al exterior. Es un edificio que se deforma, que se abre, que se cierra, que se acota al ojo y a la escala humana. Y a partir de ahí empezamos a injertar una serie de piezas que jugaban con esta topografía, siempre con una idea: tener reventones que trazaban unas líneas a lo largo de todos estos elementos, ya fuera una petanca, ya fueran unos baños que se deconstruían a lo largo del paisaje, ya fuera una rampa, un acceso para llegar de un lugar a otro. No encontrar dónde está la fachada, no saber dónde comienza y dónde termina el edificio. Y así, en estas múltiples piezas de mil oportunidades en cuanto a escala y en cuanto a tipología, apareció un hípico, aparecieron unas tiendas de campaña que se volvieron un hotel de lujo y que nuevamente tenía una lógica de estar sembrado norte-sur, aleatoria, pero en este caso relacionada con los árboles, siendo que los círculos se volvían un articulador, el paisaje que existía ahí, que eran esta pieza preciosa que ya existía en el terreno. Nosotros fuimos sembrando ello y esos círculos al tiempo se van a convertir en el vestíbulo de este escenario. Ahora que estamos interviniendo con nuevas cabañas, ahora construidas, y estas piezas vuelven a ser un reventón, un plomo, un elemento que en este caso mira hacia el cielo, se encaja hacia la montaña, se levanta, permite que ahora la mirada se enfoque hacia las estrellas y que en el paisaje, a pesar de ser elementos de escala pequeña, más o menos 30 metros cuadrados cada habitación, te permiten construir y deformar el habitar en muy poco espacio. Lo mismo sucede con un hípico de una escala mayor, es una cancha de 70%, y se clava en el paisaje, nuevamente marca la topografía. Hay momentos donde hay un muro de 16 metros de alto y esto es nuevamente una estrategia. Los taludes aparecen porque no necesita aparecer el muro de contención, queremos que sea lógico y entonces solamente es un zampeado que está recubierto de piedra y es nuevamente un trazo en la montaña que se deconstruye con lo ortogonal de una serie de líneas que van permitiendo que el caballo, en este caso, quede encapsulado, que la carretera desaparezca y que la montaña se enmarque. Ahora estamos haciendo vivienda que se vuelve también paisaje, que no queríamos que tuviera 2 niveles y que poco a poco se va clavando en la montaña o en el río y construyendo a sí mismo una topografía.
El hotel, que aún no está construido, es nuevamente este discurso, nuevamente orientado norte-sur, en este caso flotando entre la montaña, con una pieza que entra, penetra la topografía y que una vez que está sembrado en el paisaje se deconstruye y se vuelve montaña, plano, pieza que se desaparece, ¿no? El tejido y el cómo conectar los elementos es una de las piezas máximas de la investigación en todos nuestros proyectos. Después quisimos hablar de los programas efímeros. En los últimos años hemos tenido la oportunidad de trabajar en piezas de carácter efímero. Sin embargo, la palabra es como un tema interesante. En este caso, un receptáculo que era la Fundación Cartier, una pieza que no existe, una serie de planos que se deconstruyen donde teníamos que sembrar una orquesta de animales. Ahí decidimos trabajar con un material que era poco común para hacer una pieza efímera. Sin embargo, construimos con esto y deconstruimos los límites del edificio. Dialogamos con la topografía y con el jardín, que es una pieza curva, también simétrica, pero en contraparte con estas líneas rectas de la fundación. Y en ella sembramos todo tipo de arte que tenía que ver con fotos, pinturas, videos y una de las tantas especies animales. El edificio se vuelve cómplice de esta pieza y la pieza es un contraste. No tiene muros, entonces todo es exento, son casi muebles que se van deconstruyendo, que se van levantando de acuerdo a los distintos niveles para hacer esta construcción topográfica en el interior del edificio y así poder sembrar y observar desde distintas dimensiones y en distintas escalas y con distintas perspectivas unos tránsitos y demoras. En este caso el programa era ese: andar, descubrir el espacio, deambular libremente en un interior, en un exterior, en la parte alta, en la parte baja del edificio y observar y permitir que las piezas se desdoblaran en todo el espacio. Al mismo tiempo trabajamos en el Museo Jumex, montamos la museografía de Ulises Carrión. Una vez más, una pieza que no toca los muros, es un mueble, un objeto que se exenta, que se compone de una serie de piezas y que va de alguna manera generando una relación con el edificio, que es un trapezoide, pero que marca nuevamente un ortogonal, unos límites para construir un espacio interior al que le llamábamos el espacio central de biblioteca, todo el tiempo tocando líneas, pero tocando líneas desde una abstracción, desde puntos que era difícil leer. En ese momento pensábamos que lo único que sucedería en las murallas o en los límites de los muros blancos eran las pantallas y las proyecciones junto con los letreros y las frases de toda la exposición. El resto todo iría suelto y así fue como se montó. Piezas casi de carpintería que no tendrían por qué tocar ni embarrarse estos muros, pero que solo marcaban y enfatizaban perspectivas, límites, proyecciones de un lugar a otro, reflejos, contenciones. Un espacio que era complejo por esta topografía en esta fachada del techo y bueno, siempre buscando y esperando construir un espacio de biblioteca. Lo efímero también lo conectamos con los programas que se van diluyendo al tiempo y es importante porque, por ejemplo, en el 2012 montamos una videoteca. Una videoteca con un acervo maravilloso que aparece como un enorme vintage, pero que ya no existe. Está todo digitalizado. Gran parte del trabajo arquitectónico tenía que ver con crear un site inteligente que se pudiera sembrar en un lugar y nosotros diseñamos una especie de memorial a esa pieza que ya no existe de manera tangible y que está ahora en una red virtual en medio de un espacio deconstruido, reinterpretado de la original caja negra que era ese espacio. De la misma forma, la Biblioteca de Ciegos
actúa de la misma manera. Un espacio que en ese momento se materializaba en un número de libreros, un número de cabinas, y que para nosotros era entender que todo el acervo braille no podía caber en este espacio. Entonces, lo que hicimos fue nuevamente buscar desmaterializar el espacio a partir del sonido, hacer una construcción espacial de un paisaje, que es un vestíbulo olfativo, y una serie de cabinas que encapsularan el sonido de una manera inteligente para permitir que distintas funciones que no estaban definidas de manera original pudieran suceder. Un jardín de olores que se volvió un vestíbulo, una serie de tapetes que construyen un andar, que a su vez son una textura, un color, un énfasis para poder guiar al visitante a lo largo de su camino. Una zona de niños que tampoco era parte del programa original, y lo que es interesante es que los libros no existen. La gran construcción de este espacio fue el énfasis en lo sonoro, en nuevamente una pieza efímera que es una fonoteca que se va incrementando y va creciendo a lo largo del tiempo, y que lo único que mantiene es esta gran sonoridad y esta pieza acústica en un espacio que toca los sentidos, que se construye de manera libre en una planta que no tiene paredes, pero que construye el espacio a partir de los sonidos. Gracias. Bueno, como verán, anteriormente ya hay proyectos donde la preexistencia es fundamental, en el diálogo con un museo, en el diálogo con una preexistencia de la ciudadela, de una tabacalera, y es un tema que nos ha sucedido y que nos interesa. Por eso, cuando aquí llamamos injertos, es para tratar de entender de qué manera nosotros dialogamos con la preexistencia. En este caso, la primera casa que a mí me tocó hacer, me gusta como ejemplo de cómo esta idea de enmarcar, de entender que este pequeño muro parte de lo que era quizás un tejido de lo que era el barrio antes, y cómo finalmente la casa puede enmarcar y casi como arte povera llevarlo, mantener el drama de la vejez y la lógica de este elemento, pero en contraste con lo otro. Y también ejercicios efímeros como esto que pasó en Exteresa, donde aprovechar un piso que había que quitar porque la iglesia estaba chueca, y con el mismo material, exactamente el mismo material, desdoblarlo, armarlo y construir una nave dentro de la nave que nos haga entender la escala, pero también la relación entre lo nuevo y lo preexistente. Y de ahí pasamos justamente con estas herramientas de reflexión, pensamiento y sobre todo de observación, dedicarle mucho tiempo a observar siempre la preexistencia con la que nos encontramos. Nos toca la fortuna, con un trabajo interdisciplinario, con arqueólogos, antropólogos, historiadores, de redescubrir un convento del siglo XVII que estaba literalmente inundado por un hotel, porque en la época de Juárez la propia calle rompió el convento. Entonces, esto que los clientes tenían es lo que era originalmente un hotel, donde finalmente no se entendía que ahí había existido un convento, y que en realidad era un pasaje y una fachada, y el convento en la parte interior hoy inundada de concreto y de ladrillo. Entonces, esta ruina que no aparecía en principio, en la medida que la fuimos descubriendo, quizás un poco como esta idea del ejercicio de construir y tirar, la idea era cómo logramos comprar ciertas propiedades que además se fueron comprando por el tiempo, y que con cierta disciplina fuimos tratando de ver los alcances de etapa por etapa y volver a entender la oportunidad de un pasaje. Este era el lugar, había un estacionamiento público en lo que no se entendía era la fachada de un convento. Lo fuimos liberando, encontrando, todavía no se compraba este predio donde hay una casa, y poco a poco hasta llegar a entender, eso ya con la intervención nuestra, a entender el espacio perdido. Esto significa la oportunidad de construir un pasaje y por lo tanto de intervenir tanto el convento, una
casa antigua del siglo XVIII, XIX, y luego del siglo XX una casa que convertimos en galería. Esto en restaurante y el convento en biblioteca y zona cultural. Y la idea era cómo lograr con acupunturas, con un mismo material, que en este caso fue metal, madera y cristal, las conexiones que armaran cada una de esas partes. El ejercicio de finalmente encontrar y proponer un pasaje público, que esto es importante, como una propiedad privada se convertía en Oaxaca en un espacio público, y esto significa desde lo privado construir ciudad. Desde ahí ir injertando e ir proponiendo cada uno de los espacios, en este caso más por el tema de contemplación, y después nuestro cliente decía, bueno, si yo quito el hotel y lo libero, ¿qué hago? Yo quiero la misma área después. Entonces, una de las propuestas, en este caso, fue presentar una nueva crujía hecha en cristal y metal, y cosa que era complicado y difícil de origen. ¿Cómo vamos a intervenir y meter dentro de un convento un elemento que podría resultar muy frío? Pero lo que hicimos fue tratar de construir una doble columna, que además es un tema que estamos manejando desde el principio, que es para matar sismo, hacer estructuras muy ligeras pero dobles, pero también tener, esas distancias no son equidistantes, tiene que ver con los centros del arco, con el centro de la columna, y entonces empiezas a construir una lectura completa para tratar de mimetizar la intervención contemporánea en la antigua. Por otro lado, la huella de la fuente, que se vuelve una obsidiana que construye el reflejo del cielo. Esto era el hotel, cómo lo vamos liberando y cómo encontramos finalmente con mucho rigor una intervención, pero al mismo tiempo la intervención. O este es el intermedio, que también otra vez hay que ir liberando y encontrando la solución. Esto es importante porque como finalmente, si ya existían 3 pisos y liberamos, lo que sí tratamos es, para respetar lo que era el convento original, es tratar con nuevas tecnologías de lograr un cantilever que me permita no tener columnas y tener un pórtico contemporáneo en la parte de arriba. Y después, como en estos intrados entre uno y otro se van conectando lo nuevo y lo viejo. Algo hice, ahí está. Ok, entonces, finalmente, por ejemplo, esto es muy interesante porque tenemos lo viejo, lo nuevo ya integrado como un área real de biblioteca y que construye el programa. Y después también sistemas como es un techo retráctil que permite abrir y cerrar, y depende de la época del año, tener abierto o no el espacio, o también como visera para evitar que el sol del surponiente ataque la parte de cristal. Es lo que yo les comentaba, cómo en época de Juárez se construye la calle y destruye parte del convento, lo cual implicó y fuimos descubriendo que en efecto existía esa parte del convento. Obviamente no podíamos volver a hacer esa parte, y en un análisis decir, ok, tenemos la fachada del hotel, pero ya tenemos la fachada interna, entonces ¿por qué no hacer un corte y entender una nueva fachada que en realidad hace el corte entre la crujía y entre la celda y el pórtico, y que quedará entonces finalmente, ¿qué hice yo? Ahí está. Que haga finalmente una construcción contemporánea, pero que habla de ese espíritu de lo que son los conventos de aquella época de los dominicos, pero con piedras, con los artesanos, con la mano de obra mexicana, pero que habla del corte, de la herida, no perder eso, porque tienes que cerrar el camino. Hicimos lo mismo con los otros cuerpos, pero con otro perfil, de otra manera. Y aquí en este caso, por ejemplo, esto que era una fachada desafortunada, la volvimos más sintética para protegerla del sur. Y después liberamos la planta baja, que era fantástica, para volver la galería. Desde ese lugar ya teníamos que voltear a ver el pasaje y volvimos a generar una estructura muy ligera que conecta y que nos permite tener esos elementos, y desde ahí ciertas actividades. Desde el otro lado también tenemos que respetar un nivel de esta casa antigua del siglo XVIII-XIX, pero entonces cómo construir un techo que vuelva a tener el tema de la acupuntura de la misma manera para construir el segundo nivel del restaurante. Y desde ahí cómo podemos entonces abrir ese pórtico y darle sentido a esa relación ya hacia ese pasaje que habíamos construido. Después, tratar de reconstruir la vuelta del convento, pero también conectar con el mismo lenguaje a ciertos edificios del siglo XIX.
siempre con la misma acupuntura. Y desde ahí, como vamos reconstruyendo punto por punto, esta imagen para nosotros es muy importante porque hay un rigor en la restauración, pero también hay una interpretación de cómo hacer el patio y la intervención en diferentes puntos. Para lograr finalmente tener un lugar activado, porque hay que tenerlo muy claro, este tipo de lugares están muy cerrados, el INAH estaba muy cerrado para lograr activar estos sitios y por lo tanto la gente prefería que se tiraran antes de reactivarlos y eso fue importante en esta batalla. También lo mismo hicimos en la EBC, en la Escuela Bancaria Comercial, construyendo un sistema donde aprovechamos también la estructura original y simplemente apoyado a hacer una parte del programa y luego poner otros en la parte de atrás para poder lograr las oficinas que nos pedían, pero al mismo tiempo lograr una restauración de la casa. Originalmente aquí había un muro inmenso, regalamos una restauración importante de una casa de principios de siglo para la Colonia Juárez y poco a poco vamos encontrando cómo está inserto el nuevo programa, para lograr finalmente hacer una serie de construcciones que no están con cimiento en la parte de abajo, que están simplemente apoyadas, y ahí el trabajo otra vez con nuestro ingeniero calculista, con Gerson Huerta, y con esta oportunidad de entender qué te permite el edificio y qué puedes hacer con la parte contemporánea. Eso te hace hacer un elemento ligero, que tiene una serie de reglas para poder sobrevivir ahí. Y desde ahí empezar a encontrar los ambientes, y empezar a construir además en el patio original una deconstrucción que permite un nuevo espacio y un nuevo ambiente que al final nos permite un jardín, la lógica de los espacios de circulación y la relación entre lo nuevo y lo viejo, sin temor a que se toquen entre sí. Para lograr estos diferentes ambientes, incluso el rigor, el museo dentro de la parte histórica y con eso logramos en cada una de estas intervenciones el diálogo constante que permite tener lo nuevo y lo viejo. Y por otro lado, y es importante también decirlo, cuando nos toca una fábrica de plásticos que no tiene ningún valor, que nos dicen tírenla si quieren, al revés, consideramos que hay que aprovechar toda la energía y toda la lógica que hay en ella y desde ahí otra vez una observación y una crítica fuerte de qué debemos dejar y no, logramos tratar de darle una lectura, armar un nuevo elemento, se entiende muy bien en este croquis, como un nodo que permite articular las diferentes etapas del edificio que se fueron construyendo al tiempo y esto nos permite al final, en la parte amarilla, hacer un nodo conector. Entonces, restauramos la fachada original, logramos una arquitectura muy ligera y que además tuviera que ver con el concepto de fábrica, además una economía que también nos permitió hacer 6,000 pesos el metro cuadrado para lograr los 5,000 metros de exhibición que requería el museo, el fotomuseo, y desde ahí cómo vamos articulando y construyendo un programa nuevo que permite una plaza pública, un lugar de estar, tránsitos, liberar, reforzar para tener estos edificios que existían y tenerlos como salas de exhibición a diferentes alturas. Y finalmente desde allá dar la oportunidad de un museo que se abra para la inventiva de cualquier curador, museógrafo, dependiendo de la exposición que se requiera. Y eso nos permite también levantar en planta alta una zona de activar las azoteas para que también regalemos una plaza en la parte superior. Mi tiempo. A mí me toca hablar ahora de la materialidad. Creo que es un tema que para nosotros es una constante investigación y muchas veces muy ligado y en este caso en particular conectado al tema de la política. Hace no mucho tiempo, yo creo que algunos meses menos, inauguramos un conjunto cultural y deportivo en el barrio de La Carolina, en la ciudad de Cuernavaca. Este conjunto es importante hablar, nuevamente conecta a la obra pública que creemos que es fundamental y que debe ser por más que decimos que no, acabamos siempre muy adoloridos de hacer obra pública, estamos adictos a ella y creemos que refuerza y nos ayuda a nosotros a reflexionar y a entender muchas cosas. Este predio era antiguamente un lugar de camiones,
Tardamos más de un año en entender qué programa tenía que tener, hasta que todo fue como muy fácil. De repente nos dijeron, hay muchas orquestas de más de 25 integrantes cada una, hay muchas ganas de hacer foto, hay poco espacio libre, se necesitan espacios deportivos. Originalmente no teníamos considerada la parte deportiva y lo único que hicimos fue pensar en una estructura que absorbiera de manera inteligente la topografía, que generara una contención, que permitiera que se liberara un gran vacío, que se levantara un programa complejo de talleres, nuevamente en este caso, cómo ampliar los metros cuadrados, la investigación que todo el tiempo tenemos de cómo si podemos construir 30, podemos tener 60 y orientados con el más básico sentido común hacia el norte. Construimos una gran pérgola que es el área de talleres, creamos ese gran vacío. Entonces, al final es una especie de muralla que contiene dos vacíos, un jardín y un patio. El patio puede funcionar para lo que sea. Incluso las rampas, que son todos estos conectores, son piezas que permiten que los niños anden ahora en bicicleta o en patines o en patineta. La planta es muy sencilla, es un espacio que siempre se conecta en un interior con un exterior. Aquí se alcanza a ver los distintos niveles que teje el propio edificio y las piezas que flotan. Por el tema de estar en Cuernavaca nos parecía fundamental siempre lograr tener estas terrazas en exterior, el poder construir un edificio que nuevamente apelara al buen mantenimiento o al no mantenimiento en un edificio público. Y como el nombre de este lugar originalmente era Chocolates, elegimos un tepetate color chocolate, que pues es térmico, acústico, que funciona de manera correcta para el programa que se requiere, que permite entender estas pieles y esta deconstrucción con esta topografía interna de concreto que sube y baja. Aquí vemos los cristales y la deconstrucción de este interior con un exterior. Y bueno, el programa hoy, que ya a muy poco tiempo de haberse inaugurado, está más que activo y funcionando. La biblioteca como este espacio alargado que se construye en su mirada hacia el jardín y nuevamente el uso de los materiales como una estrategia, pero también como una herramienta para lograr que el peso flote, que el bloque que pesa 24 kilos y que además es muy económico, levite sobre una piel que se desmenuza y que vuelca su mirada hacia el jardín y que sobre todo en las noches se deconstruye y se vuelve a construir un tejido de otra escala entre un espacio y otro. En un momento esta obra, por ser obra pública, se detuvo y en ese momento la gente empezó a utilizarla. Era un espacio que queríamos que se mantuviera ahí. Las pérgolas eran más pérgolas todavía, la luz se filtraba, la construcción del espacio inferior era gigantesca, todavía estas estructuras no tenían algunas losas, entonces la luz entraba de distintas maneras y justo en ese instante nos piden hacer una pieza de escala menor, un objeto que era una deconstrucción en 10 planos de un espacio de teatro. Y cuando nos piden eso no pudimos más que pensar en Chocolates y en ahora de construir esa materialidad, de construir el peso, volverla plano, estos grandes objetos monumentales, pérgola de otra escala, ahora se tenía que deconstruir y quitarle las pieles y pensar en solo ver la estructura desnuda y alcanzar a ver desde ese corazón la celosía. Y el espacio, se empezó a construir un nuevo espacio. El espacio ya estaba construido. Sin embargo, fue una oportunidad para explorar lo matérico, para entender cómo el peso también puede construirse con una hoja de papel o con unas piezas que cuelgan de unos alambres o con una cartulina más gruesa o con una madera, hasta llegar a deconstruir ese espacio en el tiempo, en una serie de planos que vuelven y permiten imaginar un nuevo edificio. Y entonces llegamos a construir una pieza, en este caso un bloque de acero,
que pesaba tanto como el tepetate, pero ahora a base de una serie de planos que flotaban entre tornillos. Acto seguido, una pieza efímera nuevamente, en este caso para Hermes, para la Feria de Milán, una pieza colocada en el centro de un teatro, en un edificio histórico también, 4 patios construidos con puras columnas de tepetate, engarzadas en frío sobre una estructura ligera que tenía que distribuir el peso de 60 y tantas toneladas que tenía cada una de estas columnas. Y entonces entender esa materialidad y entender cuándo algo es pesado o cuándo algo es ligero o cuándo el papel se vuelve pesado o el metal se vuelve pesado, y cómo una pieza como estas permitía que se construyeran, probablemente no en los 10 días que nos pidieron, pero sí en un tiempo corto, y al mismo tiempo permitió que después se desmantelara y se pudiera reutilizar y colocar en otro espacio. ¿Qué es importante decir de esto? Esta pieza era la pieza menos atractiva dentro del imaginario de todas las piezas que sucedían en el foro de la Expo de Milán. Sin embargo, al llegar ahí, al colocarte en este espacio central, la humedad, la porosidad del material, el olor a tierra, la espesura y la densidad de la luz, la atmósfera, el ritmo de luz y sombra, el espacio que se creaba entre una pieza y otra, casi como una especie de autocinema donde ibas descubriendo en un interlineado las piezas de Hermes por aparecer. El espacio y la materialidad eran fundamentales. El material no podía ser sustituido. Entonces, y conectando el material a la política, durante 5 años decidimos involucrarnos en una serie de concursos públicos para ser juzgados orales de juicios penales. Y teníamos que trabajar ahora con materializar una muralla, una pieza que fuera un muro, una pieza que te exentara del exterior, pero que al mismo tiempo se relacionara con el paisaje, que construyera una memoria, porque íbamos a hacer un edificio público que iba a cambiar de carácter, que iba a dejar de ser tradicional, que se iba a convertir oral, que iba a requerir unas salas orales, que iba a estar asentado en el centro de Pátzcuaro y que requería de alguna manera tener una conexión con la memoria, pero también con la luz, pero también con el paisaje, pero también veía y estaba obligado a hablar a partir de sus materiales, pero también a partir de sus transparencias. Así pensamos en una pieza que se deconstruye en su interior, que es completamente transparente. Imaginábamos en algún momento en el proceso de la obra como esta mezquita de Córdoba, llena de columnas de manera ortogonal colocadas en el espacio, solamente conectadas por un andar que transforma y nuevamente deconstruye la luz, y que la luz deconstruye el espacio. Y entonces, estando ahí en medio de este mundo de reflejos, de transparencias, de no muros, de un jardín, una masa, un jardín, una masa, de no entender dónde empieza la masa y dónde termina el jardín, o bien dónde están los techos, dónde están los imputados. En este caso, construir con los imputados el paisaje de los jueces y construir un espacio de silencio y de abstracción a partir de materiales, pero también a partir de una topografía y de un programa complejo en cuanto a temas de política y en cuanto a saber que nuestro trabajo hace política a partir de un discurso donde no hay una sola reja, el espacio se fragmenta y se compartimenta, pero a partir de la luz y de la transformación de en uno, otro. Hicimos alrededor de 5 juzgados y fue un ejercicio de experimentar y de jugar cómo construir espacio con luz. Y bueno, justo en este proceso de reflexión sobre todo lo que hemos hecho y otra vez apoyándonos en experiencias anteriores, ejercicios de arquitectura efímera como este agujero que perfora 7 habitaciones en una galería y que permite entender esta cualidad lumínica de cada espacio, pero también los límites profanados, casi con un voyerismo perverso de nuestra parte, pero que ayuda a investigar y entender que a veces con el negativo, a veces sustrayendo y no construyendo con positivos, se puede construir espacio.
Y eso nos lleva entonces a 3 ejercicios de pequeña escala que es muy importante para nosotros compartir con ustedes. 3 ejercicios donde lo importante está en la experiencia. Es la gran búsqueda, la difícil búsqueda de lo intangible, cómo construir a partir de luz y a partir del caminar, o como diría Mijares, tránsitos y demoras, lograr que suceda algo. En el caso específico del pabellón sonoro es donde otra vez nos encontramos ante la oportunidad en una persistencia de hacer el pabellón sonoro, que era una invitación que teníamos con mi hermano Manuel Rocha, que también es artista sonoro, y que nos piden hacer aquí eran 5 artistas en el museo que hizo Legorreta en San Luis Potosí, pero de repente nos dice Legorreta, oigan, ustedes que van a hacer algo medio de arquitectura, ¿por qué no se van al jardín? Y nosotros nos dicen, ¿por qué no vienen a esta zona? Pero en el transcurrir nos encontramos otra vez con este árbol, estas piedras y este muro que eran un campo de tiro, y justo en vez de hacer un pabellón que llamara la atención, volvemos a entender que teníamos que lograr algo que es importante para nosotros, el riesgo de pasar desapercibido en primera instancia. Y para ello, entonces, decidimos simplemente contener con un muro, un techo y un piso la oportunidad de construir un nuevo espacio, lo cual significaba, en cierta medida, lograr un ambiente, eso sí, unas pequeñas perforaciones entre los muros de piedra que íbamos a poner nuevos, pero que hablan un poco de los tecurrales de la región, pero sí con un pequeño basamento de concreto en la parte de abajo, y desde allá, entonces, de lejos, entender este muro que es contemporáneo, que es parte del pabellón, pero que sí nos pasó muchas veces que la gente dijo, pues nunca vi su pabellón, porque solamente vi unas construcciones en la parte de atrás de piedra. De eso me recuerda mucho a una crítica ecuatoriana que nos hizo, que fue como un gran halago que decía que nosotros hacíamos ruinas contemporáneas. Y bueno, un poco la intención era entrar en esta idea de esta arquitectura que trata o busca por todo lo posible de atrapar lo atemporal. Entonces, en la medida que vamos caminando y recorriendo el lugar, descubrimos que finalmente entre el muro antiguo y el muro nuevo hay una pequeña sutil diferencia, pero hay un orificio que nos permite entrar, no tan rápido, entrar, y que esto hace que haya una sombra, un lugar para estar, para encontrar esto que también es importante, el árbol, las piedras, el muro, que son tan preexistentes como el convento del siglo XVII o como la fábrica de plásticos, el valor de observación sobre todo lo que tiene memoria. Es por ahí donde sentimos que tenemos que estar trabajando, y siempre subrayar que en cada lugar encontraremos una contención de energía de la cual podemos aprovechar. Entonces, al poder entrar en esto y con todas estas intervenciones y lograr estas pequeñas situaciones de acción que quizás recuerdan las balas de lo que era el campo de tiro, pero que hoy se convierten en una mirilla para entender el paisaje de afuera. Y eso nos lleva finalmente otra vez a encontrar, junto con los sonidos de pájaros que recogió mi hermano en su pieza, un espacio de reflexión. Esto nos lleva también, por otro lado, en el 4-4 que platicó Gabriela, a esta experiencia de los baños. Si bien hemos estado trabajando proyecto tras proyecto en Ensenada, de repente, como estaban haciendo bodas, y esta vinícola que les enseñó Gabriela, hoy día la usan mucho para fiestas de bodas, decían, tenemos que hacer unos baños, unos retretes, excusados, WCs, mijitorios, para la gente que va a las bodas. Entonces dijimos, bueno, hagamos ya unos baños que van a ser parte del centro cultural, y trabajemos por la experiencia. Y la experiencia significa tener un asiento, pasar a un patio, transcurrir, ir al baño, y cuando te laves las manos, encontrarte con una serie de plataformas de agua. Ensenada es un lugar que llueve muy poco, hay 2 semanas al año de lluvia, pero al construir el agua construyes también un microclima y un ambiente que puede además relacionarse con 4 olivos que existían, que también a su vez eran preexistentes. Otra vez, ¿dónde está en cada lugar la preexistencia? ¿Qué observamos? Y sobre ahí, ¿cómo atajamos el problema? Entonces, desde ese lugar fuimos construyendo una serie de muros para construir
el caminar para entender una serie de guías que nos llevan a diferentes lugares y que finalmente construimos con materiales que da el lugar. Siempre, como habrán visto, estamos trabajando con materiales cercanos al sitio que podemos transformar ahí. Curiosamente, en Ensenada, por estar cerca de Estados Unidos, no se trabajaba tanto en piedra, pero hay muy buena piedra. Entonces trajimos trabajadores del centro de México, finalmente aprendieron otros y ya hemos estado trabajando constantemente con esta piedra. Y con madera, que en el centro de México no está bien, pero allá está mucho mejor y podemos trabajar con ella. Y entonces lograr otra vez estos tránsitos que permiten, además, algo que empezamos para nosotros a hacer muy importante, que es un muro que se deconstruye, se diluye y se fortalece por el paso de luz. Y eso construye una gravedad diferente, construye una relación óptica diferente, y ahí sentimos que empieza a estar nuestra investigación. ¿Cómo hacemos que la arquitectura sea un diafragma que permite cerrar y abrir, como pasó en los juzgados y enseñaba Gabriela, o como está pasando acá, que construyen una experiencia? Y esta experiencia es el caminar, el estar en el patio, el encontrar fugas que nos llevan a otro sitio, y ese otro sitio se convierte en una serie de basamentos donde cae el agua y el ruido del agua y sucede la experiencia. Nos pidieron 4 baños, nosotros ofrecimos una experiencia. Después, esto significa también entender que esto seguirá creciendo, porque va a haber otros edificios en la parte de arriba, y esto hace que la parte que eran unos baños también se vuelva en un jardín, una plataforma de agua y vegetación como un regalo a los demás, y nos olvidamos por un momento que eran unos baños. Y esto genera otra vez articulaciones de lo que va a ir sucediendo en el espacio que estamos trabajando. Son oportunidades que tenemos que ir construyendo, armando, para finalmente que nuestra investigación se acerque más a esto que llamamos en un momento lo intangible. Y que esto al final se puede articular con 3, 4 muros. Esto nos lleva también a otro ejercicio muy pequeño, 100 metros cuadrados, una edificación de 180, es un estudio para mi madre, fotógrafa, y que tiene la condición de guardar su archivo, objetos, fotografías, etcétera, pero cómo lograr entonces un espacio en 3 niveles que mira a 2 patios. Pero esos patios, mi madre nos pidió que si le hiciéramos una fabriquita de ladrillo, era la oportunidad de trabajar con el ladrillo, y también trabajamos mucho con Gerson Huerta para hacer un sistema donde el concreto no apareciera en los muros de las celosías, y entonces desde ahí entender cómo finalmente, donde hay colindancias, construir muros cerrados, pero después construir que la arquitectura se vuelva un poro, algo abierto que permite el cruce del viento y el paso de la luz. Y esto finalmente nos lleva a la construcción de ladrillo, pero un ladrillo que, repito, va contestando a una persistencia y reflejándose a las cualidades de los edificios que tenemos alrededor. Cómo se inserta en el paisaje, cómo se inserta en un barrio clásico popular mexicano, arquitectura contemporánea que trate de no golpear o no ser ofensiva a su entorno. Sentimos que el trabajo con el material natural, con la transparencia y con la honestidad constructiva, sin maquillajes, ya dan un paso importante a eso. Pero bueno, este sitio, que además construye justamente algo que no tiene columnas de concreto, pero que con unos elementos de metal a cada 60 centímetros y unas varillas a cada 60 en el otro sentido, construyen una malla que nos ayuda a hacer más ligera la construcción, nos lleva en la arquitectura contemporánea a la decodificación y a la oportunidad de llevar el material a otro sitio. Y desde allí sentimos, aparece el regalo de la propia arquitectura, cuando empieza a aparecer la luz y en cada uno de los pisos reacciona de manera diferente, en esta profundidad entre 2 patios a los lados, nos encontramos finalmente con una experiencia, en la medida de lo posible, con el paso del sol. Y en cada uno de estos lugares, encontrar que un espacio de 5x6 se convierte en un espacio de 5x15, porque estamos comprometiendo a cada uno de los patios.
Y por otro lado, encontrar también otro ambiente en donde están los archivos quizás con más penumbra, aludiendo a esta gran preocupación de Luis Barragán, encontrar también los ritmos de luz diferentes, depende a cada lugar y a cada situación. Y finalmente llegar a la parte de arriba, a un techo que nos permite ver la ciudad. ¿Cómo finalmente todo esto amarra a esta complejidad que les platicábamos con respecto a las varillas que conectan y le dan otro sentido al ladrillo? Y desde ahí entonces otra vez estos patios donde el azar, donde la oportunidad de que la vegetación siga subiendo y construya un diálogo con el espacio y con esta condición finalmente de entender el interior, exterior, que se vuelva una experiencia completa que nos lleve finalmente a que cuando sucede el rebote de la luz, cuando el sol pega en los muros, pero no solo eso, se contiene entre los ladrillos, el vacío, la fuerza de lo intangible, la fuerza de lo que puede suceder, aparece. A veces me atrevo a decir que empieza a suceder una especie de alquimia, donde la arquitectura debe finalmente estar investigándose en ese lugar. Y si sucede en ese lugar, tengan seguridad que no se construye el estilo, no se construye la repetición de la forma. Lo que debe de construirse en la propia estrategia es cómo construir el espacio y la atmósfera. Y desde ahí, entonces, queda claro que con un bajo costo o con un gran costo podemos lograr hacer un espacio digno. Y es ahí donde tenemos que estar trabajando. Y es ahí donde hemos estado pensando y repensando qué debemos hacer, por ejemplo, con un tema que ahora vamos a trabajar, que es lo de reconstruir y platicarles a ustedes, en qué lugar podemos ayudar los arquitectos con las tecnologías nuevas, pero sobre todo con una visión ética y política que permita que esto suceda. Y bueno, y finalmente con los temas que platicamos, que es obra pública, estrategias topográficas, programas efímeros, injertos, materialidad y política, luz, límites, atmósfera, memoria, mirada, es con lo que hoy pensamos tenemos que reflexionarse en cómo no solamente hacer nuestra arquitectura en diferentes contextos y programas, pero sí cuando encontramos la tragedia, cuando encontramos lo que ha sucedido en el país con el terremoto, que solamente acusa la improvisación, la mala manera de plantear las cosas, entender el problema de la autoconstrucción, que nosotros creemos que la autoconstrucción es positiva, solo que a veces sucede en circunstancias con una mala asesoría. Entonces, ¿cómo los arquitectos tenemos que hacer una autoconstrucción asistida? Cuando nosotros fuimos en el terremoto a revisar casas y nos descubrimos que iban a tirar las casas de adobe, fue cuando nos angustiamos y hicimos un llamado a los arquitectos, todos reaccionamos y todos hicimos un grupo para hacer esto que se llama reconstruir. Y desde ahí hemos trabajado con muchos fracasos, con mucha angustia, porque finalmente, y los primeros meses tienen que ver con esta perversión gubernamental e inmobiliaria de que convencer a la gente que tire sus casas, cuando en realidad las casas de adobe o no de adobe son patrimonio familiar que se puede salvar. Y hay tecnologías para hacerlo, hay maneras de trabajar los materiales tradicionales, nosotros lo sentimos en nuestro trabajo y podemos aportar como cualquier otro arquitecto, y desde allá hoy día podemos hacerlo. Ayer que escuchábamos a Cuarón, después de haber platicado mucho con él, antes al principio todos angustiados, hoy que se están construyendo las plataformas, hoy que ya quizás esta perversión o esta gente está preocupada en las elecciones y ya se les olvidó lo que tenían que hacer con la construcción, es el momento de nosotros entender que el tiempo que ya dijimos que es muy importante para nosotros, sí es un arma positiva para entender que de aquí a 5 años tenemos que trabajar para construir, no solamente con el sismo del 19, del año pasado, de septiembre del año pasado, sino por cualquier tragedia latente que pueda haber, por derrumbes, por tormentas, por lo que sea. Y desde allá, esta construcción de la sociedad civil de la que se hablaba ayer, se tiene que seguir construyendo, a pesar de la inercia negativa con la que nos hemos encontrado. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Para esto, queremos mostrarles un poco el trabajo que hemos hecho en esa línea. Y como dice Mauricio, ha sido un trabajo duro, de muchos tropiezos, de mucho darse cuenta que nuestro alcance es minúsculo. Sin embargo, hemos encontrado
una oportunidad que es la que queremos mostrarles y compartirles. Este trabajo y esta iniciativa, antes que nada, quiero dar un reconocimiento público a los chicos de Taller de Arquitectura, que ellos fueron los gestores de esta primer brigada y ellos, Israel, Elisa, siguen trabajando de manera súper ardua, Fernando, sin un solo centavo, trabajando de manera voluntaria absoluta, lo cual también creemos que es complejo, porque esto es una carrera de resistencia y de a largo plazo. Y al día de hoy lo que hemos tenido la oportunidad de ver de manera tangible, uno a uno, es lo que ha sucedido en Jojutla, lo que ha sucedido en San Mateo del Mar. Es importante que vean las tipologías de cada una de estas piezas, lo que ha sucedido en Ocuilán, un terreno frío donde la madera es un gran protagonista, la otra en el mar, lo que ha sucedido en Tlayacapan, que son casas de más de 300 años con una trama urbana en un centro histórico configurado que comparte muros medianeros, muros muy gruesos, muy antiguos. Estas son algunas imágenes de Totolá, creo que de Tlanepantla, de Israel. Y bueno, aquí era hablar un poco de la realidad. La realidad es que somos unos pobres, tristes arquitectos con mucha buena voluntad, trabajando, ¿no? Carlos, Tatiana, Emiliano, todas las brigadas que están activas hoy siguen trabajando. Sin embargo, la realidad es que esto está sucediendo, la gente tira sus casas, la gente tiene miedo, la tipología tradicional, la proporción, la masa, el vacío, pues ahora se reconstruye por arcadas imperfectas, hechas de concreto cortado, con varillas ahí que no sabemos cuándo van a terminar de construirse porque son predios muy grandes, construcciones que nadie conocía el valor de lo que tenían. Sentimos terror y probablemente este terror es el que nos hizo reaccionar, pero las reacciones son las que están llevándonos a esto, ¿no? Estas son las respuestas de nosotros, de los arquitectos, de los que con mucha buena voluntad estamos generando propuestas que se suponen inteligentes y que no dudo que lo sean, solamente que no sé qué tan dañinos seamos como nuestros compañeros, ¿no? Sobre todo en un tema de memoria, sobre todo en un tema de entender una realidad local, una condición que evoca un poco esta imagen, el proceso, ¿no? Creo que más que nunca estos 6 meses, al menos de manera personal, el proceso ha sido una oportunidad para entender que hay un tiempo, que hay un espacio de reconocimiento, que nosotros los arquitectos estamos obligados a ver, y esta es una pieza de Manuel Rocha, pero que para mí siempre significa, porque las letras desaparecen, solo quedan las huellas de los signos de admiración, de interrogación, los espacios, las distancias, los vacíos. Y creo que nuestro trabajo como arquitectos en estos escenarios probablemente debería de ser desde esa mirada, probablemente en todos nuestros trabajos, y volver a voltear a ver la tierra y observarla y entender cuál es su problemática y reconocer de manera local cuál es la forma de vida y cómo es la cocina y cómo son los baños y también, y sin negarlo, ¿por qué la gente necesita mudarse? ¿Por qué la gente ya no quiere vivir en estos muros de carrizo preciosos, sino entiende perfectamente que es mucho más confortable un techo de palma, pero que al final hay unos muros que les dan seguridad, que les evitan los bichos y que generan una serie de circunstancias? Nosotros en este tiempo no hemos construido una sola casa. Lo que sí puedo decir es que constituimos un grupo que se ha enfocado en construir un programa académico, en que los estudiantes se acerquen a las comunidades, entiendan la realidad del país, se enfrenten a lo que significa presentarle a la gente los proyectos, las ideas, las aproximaciones, siempre con respeto,
y bastante desde una trinchera lejana. Hemos tratado de llevar las técnicas, un ejercicio del adobe, llevamos un adobero a la UNAM para que hiciera un taller con los estudiantes y nos platicara, pero también para hacer pruebas de adobes con mezclas, con cemento, con cal, entender que es un material precioso, que como lo dijimos antes, los materiales son herramientas, que no una casa de bloc necesariamente esté mal, solo hay que entender las condiciones de dónde viene la situación del país y la realidad en la que estamos. Acercarnos a las comunidades nos ha abierto los ojos a ver cómo se han diluido, cómo este sentido de pertenencia de la gente con su sitio se ha diluido por los partidos políticos y por una bola de cosas, cómo lugares maravillosos como los ríos donde antes se bañaban hoy están abandonados y llenos de basura. Acercarnos a este lugar nos ha permitido, probablemente como arquitectos, limpiar la mierda, pero ahí hay un proceso de aprendizaje importante, empezando porque la gente se vuelca a ver que hay unos lejanos y ajenos preocupados por recuperar ese sitio. Y hoy en una de las plazas donde estamos trabajando, en el caso particular de Tlayacapan, la UNAM decide montar un pabellón, y un pabellón que evoca la memoria, un pabellón que está hecho y está en proceso porque no hay dinero y se va construyendo poco a poco con un material que está donado, con mano de obra donada de gente y de alumnos, voluntarios, y que será para el 1 de abril un foro de un cine que tendrá temas de memoria y que el único objetivo que tiene nuevamente es recordarle a la gente por qué la memoria es importante y por qué pertenecer a un sitio significa. Esta es la casa en la que estamos ya trabajando, es la Casa de Reina, es una de las casas que se están haciendo ya ahora. Hay 140 casas en camino, solo no terminadas. Esta casa es del siglo XVII, perdió toda su arcada, está exactamente entre el convento y la montaña maravillosa de Tlayacapan, y quedó destrozada tras el sismo. Reina y Josué querían tirar la casa, querían demolerla. Afortunadamente, no sé, creo que yo tuve la suerte de toparme con ellos y aceptaron mantener su inmueble o lo que quedaba de él y su jardín. Son de las pocas casas que mantienen el jardín aún. La apuntalamos, la habilitamos para que funcionara como una especie como un comercio. ¿Qué es lo importante decir? Hoy este es nuestro prototipo de vivienda para el centro histórico de Tlayacapan, en casas antiguas, con muros de adobe, en crujías de 5x10. Este que ven aquí. Es una propuesta que permite dos cosas: reforzar los muros de esta estructura existente, pero al mismo tiempo regalarle a la gente una oportunidad de volver a ver cosas que olvidó. Una mirada para ponerse en un punto donde el convento o la montaña o el jardín vuelvan a ser cómplices de su cotidianidad. Y con esa sección, con esta minúscula injerto acupuntura, es que pensamos que está la participación que podemos hacer, la que podemos construir estos pies de varilla, ahora de polín, una estructura sencilla, fácil de armar, que ellos pueden reproducir cuando ellos decidan crecer, si es que deciden hacerlo, y que permite, desde el lugar que nosotros creemos que podemos aportar, mejorar, robustecer el tejido social y la calidad de habitar de la gente. Sí, finalmente, tiempo, reflexión, pensamiento. Tenemos que dedicarle ese tiempo que no te lo da a nivel empresarial el trabajo de una oficina, que va en contra de esta energía perversa política, pero si hay una conciencia ética y política en lo que hacemos, con ese tiempo como sociedad civil y con estrategias específicas y el entendimiento de la memoria de cada sitio, sea autoconstrucción, casas de adobe de un tiempo o lo que sucede como esta fotografía de mi madre, Graciela Iturbide, que es Chalma, es la esperanza de lo que se puede seguir creciendo, la oportunidad de ser orgánicos
en la arquitectura como grupo, como sociedad, y los arquitectos como un apoyo en esta asistencia en la autoconstrucción y en un diálogo constante para entender que la memoria es importante. Y desde ahí tenemos que trabajar todos. Gracias. Gracias.